Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente en el mundo del entretenimiento y entre los seguidores de dos de las estrellas más queridas del panorama turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han leído bien, vamos a hablar de ellos y de los rumores que apuntan a una posible reconciliación. Y para que no se pierdan ni una sola de las novedades, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de asterisco suscribirse justo aquí abajo. Es totalmente gratis y así se enterarán de todas nuestras actualizaciones al instante. Además, si les gusta el contenido que creamos, un asterisco me gusta siempre nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor. La verdad es que la vida personal de nuestras celebridades favoritas siempre genera un gran interés, y con Hande y Kerem, la expectación es aún mayor. Recordemos que su relación, que surgió en el set de rodaje de la exitosa serie Sen Kalkapm, cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Su química en pantalla era innegable y esa chispa, como suele suceder, traspasó la ficción para convertirse en una historia de amor real que muchos admiraron y apoyaron fervientemente. Sin embargo, como ocurre en muchas relaciones, las cosas no siempre salen como esperamos, y su separación fue un golpe para muchos de sus seguidores. Pero, ¿y si les dijera que hay señales que apuntan a que la puerta de la reconciliación podría estar abriéndose? El titular de hoy, que dice Hande Erçel revela que pide para volver con Kerem Bürsin, ha encendido todas las alarmas y ha desatado un torbellino de especulaciones. ¿Qué podría estar pidiendo la carismática Hande para darle una nueva oportunidad al guapo Kerem? ¿Se trata de algo material, de promesas futuras, de un cambio de actitud? La verdad es que las posibilidades son infinitas y la imaginación de los fans se ha disparado. Para entender mejor el contexto, es importante recordar la intensidad con la que vivieron su relación y la posterior ruptura. Ambos artistas con carreras en pleno ascenso compartieron momentos muy privados, viajes, declaraciones de amor públicas y una complicidad que les hacía parecer la pareja perfecta. Cuando anunciaron su separación, las razones exactas no se conocieron en profundidad, y esto, como suele pasar, dejó espacio para múltiples interpretaciones. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de presiones mediáticas, e incluso hubo quienes sugirieron que las exigencias de sus carreras profesionales pudieron haber jugado un papel importante. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué ha cambiado? ¿Ha habido un periodo de reflexión, un espacio para meditar sobre lo que falló, o quizás simplemente el tiempo ha curado algunas heridas? El hecho de que se rumoree una posible reconciliación sugiere que algo ha pasado, o al menos, que hay indicios lo suficientemente fuertes como para que los medios y los fans se hagan eco. Y cuando hablamos de que pide Hande estamos hablando de una negociación, de unas condiciones. Esto nos lleva a pensar en si Kerem está dispuesto a ceder, a cambiar, o a demostrar que está comprometido con la relación de una manera diferente. Si analizamos las dinámicas de pareja, especialmente en el mundo de la fama, los desafíos son enormes. La exposición constante, los horarios apretados, la falta de privacidad, todo ello puede poner a prueba la resistencia de cualquier relación. Quizás Hande, tras la experiencia vivida, tenga una lista de prioridades claras. Podría tratarse de una mayor comunicación, de asegurarse de que ambos están en la misma página en cuanto a sus planes de futuro, o incluso de un compromiso más firme y visible. Podríamos estar hablando de una exigencia de pasar más tiempo juntos, de un apoyo mutuo más sólido en sus proyectos individuales, o de una necesidad de mayor transparencia y sinceridad. No podemos olvidar que Hande Erçel no es solo una actriz talentosa, sino también una mujer con una personalidad fuerte y unas metas personales y profesionales muy definidas. Es probable que si decide darle una segunda oportunidad a Kerem, sea porque realmente ve el potencial para que esta vez las cosas funcionen de manera diferente. Las parejas a menudo aprenden de sus errores y si Hande está pidiendo algo específico, es porque ese algo fue un punto de fricción o una carencia en su relación anterior. Por otro lado, Kerem Bürsin también es un artista con una trayectoria impresionante y una gran base de seguidores. Su nivel de compromiso y su disposición a cumplir las expectativas de Hande serán cruciales. Si él realmente desea recuperar su relación, tendrá que demostrar que ha reflexionado sobre los motivos de la ruptura y que está dispuesto a hacer lo necesario para que esta vez sea duradera. El titular es intrigante, ¿verdad? Hande Erçel revela que pide para volver con Kerem Bürsin. La clave aquí es revela. Esto sugiere que hay información concreta, quizás proveniente de fuentes cercanas, entrevistas indirectas,
o incluso declaraciones sutiles que los medios han interpretado. A veces estas revelaciones son más especulaciones bien fundamentadas que confirmaciones directas, pero generan un interés inmenso. Imaginemos algunos escenarios posibles. Quizás Ande pide más tiempo de calidad juntos, lejos de las cámaras y de las obligaciones profesionales. Tal vez solicita un compromiso más explícito en cuanto a la relación, como dejar de lado las amistades que pudieron haber causado celos o inseguridades en el pasado. Otra posibilidad es que pida una mayor implicación en su vida diaria, una conexión más profunda a nivel personal, más allá de las apariciones públicas y los eventos de alfombra roja. También es posible que sus peticiones estén relacionadas con el futuro. Tal vez Ande, llegando a cierta edad, esté pensando en formar una familia, y esta sea una conversación seria que ha tenido con Kerem. En ese caso, su petición podría ser una muestra de compromiso a largo plazo, de estar listos para dar ese paso juntos. O quizás simplemente busca una mayor estabilidad emocional, que Kerem esté más presente y disponible para ella, tanto en los buenos como en los malos momentos. La presión mediática es otro factor a considerar. Si su relación anterior se vio afectada por la constante atención de la prensa, es posible que Ande pida un acuerdo para manejar su vida privada de una manera más discreta si deciden intentarlo de nuevo. Esto podría implicar acordar qué tipo de información comparten, cuándo y cómo, para proteger su relación de las críticas y los juicios constantes. Es importante recordar que, aunque el titular sea llamativo, debemos tomar esta información con cautela. Los rumores en el mundo del espectáculo son moneda corriente y a veces, lo que parece una revelación es solo una interpretación de un gesto o una palabra. Sin embargo, la persistencia de estos rumores sobre Ande y Kerem sugiere que hay algo de verdad detrás de las especulaciones. Si realmente Ande Ercel ha revelado sus condiciones, esto significa que la puerta no está completamente cerrada. Implica que hay un diálogo, una posibilidad de entendimiento. Para los fans que adoraron a esta pareja, la noticia de una posible reconciliación sería motivo de gran alegría. Han sido testigos de su conexión, de su amor, y verlos juntos de nuevo sería un cierre maravilloso para esa historia que tanto les ha conmovido. Desde nuestra perspectiva, como observadores de este fascinante mundo, lo más interesante es precisamente desgranar las posibles motivaciones y las implicaciones de estas supuestas condiciones. ¿Qué nos dice esto sobre Ande como persona, como profesional y como mujer? ¿Qué nos dice sobre Kerem y su capacidad de evolucionar y adaptarse a las necesidades de su pareja? El hecho de que se hable de peticiones implica que hubo un desequilibrio o una insatisfacción en la relación anterior. Y si Ande ahora está articulando lo que necesita, es una señal de madurez y de un deseo genuino de construir una relación sólida y saludable. No se trata de caprichos, sino de necesidades emocionales y de expectativas claras para el futuro. Pensemos en las lecciones que ambos pudieron haber aprendido de su tiempo separados. Quizás ambos han crecido individualmente y ahora se ven con otros ojos, con una perspectiva más madura. Si Ande pide algo es porque ha reflexionado sobre lo que es importante para ella en una relación y está dispuesta a luchar por ello. Por otro lado, si Kerem está dispuesto a escuchar y a cumplir con estas peticiones, demuestra su amor y su compromiso. No es fácil para nadie cambiar sus hábitos o sus prioridades por otra persona, pero cuando el amor es verdadero, estas adaptaciones se vuelven más naturales y significativas. La comunicación es la piedra angular de cualquier relación exitosa, y si Ande está comunicando sus necesidades de manera clara, es un paso positivo. Y si Kerem responde de manera receptiva, entonces hay una base sólida para reconstruir algo más fuerte. Considerando el impacto mediático que tienen Ande y Kerem, su relación siempre será un tema de interés. Pero si logran superar sus diferencias y construir una relación más fuerte y duradera, esto podría ser una inspiración para muchas otras parejas que enfrentan desafíos similares. En resumen, el titular Ande Ercel revela que pide para volver con Kerem Bürsin, nos abre un abanico de posibilidades y especulaciones. Nos invita a pensar en las complejidades del amor en el mundo de la fama, en la importancia de la comunicación, de la reflexión y del compromiso. Ya sea que se trate de una mayor estabilidad emocional, de un futuro compartido o de una forma diferente de gestionar su vida pública, lo que Ande pide seguramente tiene un significado profundo para ella. Y la disposición de Kerem a escuchar y actuar será la clave para determinar si esta historia de amor tiene un nuevo capítulo. Sea cual sea el resultado final, es fascinante observar estas dinámicas y aprender de ellas. La vida de las celebridades, aunque parezca lejana,
a menudo refleja las mismas luchas y alegrías que experimentamos todos en nuestras propias relaciones. Y en este caso particular, la posibilidad de que Andy y Kerem retomen su romance con condiciones claras y un entendimiento renovado, es una noticia que mantiene a muchos de sus seguidores con el corazón en un puño. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy. Hemos explorado el intrigante titular sobre las posibles peticiones de Ander Erzel para una reconciliación con Kerem Bürsin, y hemos reflexionado sobre lo que esto podría implicar para su relación y para ambos como individuos. Esperamos que hayan encontrado este contenido informativo y entretenido. Queremos agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que Ande podría estar pidiendo? ¿Creen que hay posibilidades reales de que vuelvan a estar juntos? Déjenos sus comentarios y sus pensamientos más abajo. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y antes de despedirnos, no olviden darle un asterisco me gusta a este vídeo si les ha gustado, asterisco compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invitamos encarecidamente a asterisco suscribirse a nuestro canal. No se pierdan nuestras próximas publicaciones llenas de novedades y análisis interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.